vamos a entrar, vamos a ver qué pasa, porque nunca lo probé, vamos a ver si funciona. Bueno, gente revolviendo la basura. En bicicleta, mira por dónde quiere pasar. Mira lo que tengo acá. Churros con dulce de leche, en pleno Milano, Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Miren dónde me encuentro. Ya podrán apreciar, saber que me encuentro hoy en la ciudad de Milano. Les voy a mostrar cómo se vive acá. Saben que Milano es una ciudad muy turística. Podrán apreciar que nos encontramos con un montón de gente en lo que es la Piazza del Duomo, ¿no? El Duomo, acá. Muy impresionante todo lo que tenemos alrededor de Milano. El Duomo, en la Galería Vittorio Emanuele que tengo a mis espaldas, ¿no? Lo que es adentro. Toda la parte céntrica. En este video te voy a mostrar aparte algunas otras cosas y te voy a ir contando cómo se vive acá en esta ciudad. Bueno, ya que estamos acá les voy a mostrar cómo es acá la zona. Me voy a ir acercando al Duomo, así lo vemos más de cerca, ¿no? Por suerte, día espectacular de sol. Está toda esta gente que está ahí, toda esta gente que está acá en esta cola, digamos, que se extiende hasta allá. Bueno, es para entrar acá justamente dentro del Duomo, cosa que no vamos a hacer hoy. Cabe destacar que todo esto es mármol. Toda esta fachada impresionante que vemos es de mármol. Es una belleza, ¿no? Miren esto. Estamos justo en el frente. Después tenemos la puerta gigante esta. Miren todo ese tallado impresionante. Bueno, vamos a seguir por acá. Ahora vamos a ir por atrás del Duomo y les voy a mostrar cómo es esta parte también. Yo ma ben hallederim bu şekilde. 10 euro. Ci hanno fatto
Si estamos en Milán no podemos dejar de hacer la pasada obligada acá en la Galería Vittorio Emanuele, que es esta justamente, con todas las marcas acá, como ven, las marcas más importantes de ropa. También tenemos unos buenos lugares para tomar café, para comer algo dulce acá, típico de Italia, está espectacular acá. Y hay algunos lugares, como ya les mostré en otro video, donde no es caro. Sale un poquito más el café y tenés unas vistas increíbles acá con toda esta arquitectura impresionante. Y bueno, un minuto de descanso para seguir turisteando por este lugar, que es realmente espectacular. Yo les había mostrado en un video anterior que hay un café acá escondido. Si no, tenemos acá estos que son un poco más caros, pero acá hay una galería, una escalera escondida que está acá atrás de Prada. Acá atrás de Prada, acá a la vuelta, acá a la vueltita, hay una escalera donde tenés un bar, un restaurante arriba, puedes ir a tomar algo ahí, un café, y tenés toda la vista, por supuesto, de toda la plaza, de toda la galería. Miren lo que es el piso también. No tiene desperdicio lo que es toda la arquitectura de este lugar, es muy impresionante. No recomiendo venir acá si es un feriado o fin de semana, porque es un lío de gente, pero bueno, al menos si tienen la posibilidad de elegir un día que no sea un día festivo, un día feriado, háganlo, no se van a arrepentir porque la cantidad de gente es mucha. Si quieren estar un poco más tranquilos, ¿no? Si no, pueden hacerlo cualquier día. Para que tengan un poco de noción de lo que es la gente, toda la gente que circula acá. Ahí tenemos todas las marcas acá, como Rolex, tenemos Longchamp, Saint Laurent. Bueno, obviamente las mejores marcas están acá. Pueden comprar si quieren acá, todas las marcas estas están disponibles. Yo no lo voy a hacer en esta oportunidad por razones obvias, pero el que tiene el dinero lo puede hacer acá tranquilamente. Y acá cabe destacar que hay mucha gente con mucho dinero, ¿no? ¿Quién quiere un Campari? Mirá lo que son los Campari acá, gigantes. El que le gusta el Campari, bueno, bebida italiana acá. Puede ser más tarde un Campari. Ustedes quieren saber cómo se vive acá en Milán. Primero les cuento que Milán, si bien hoy es un día puente, un día que se anexó al feriado de ayer, ¿no? El Día del Trabajador, y por eso hay más movimiento. Les cuento que es así de caótico también, ¿no? Al que le gusta la tranquilidad va a tener que resignar, porque el movimiento es grande, ¿no? Hay mucho turismo. Es lo que pasa con las ciudades turísticas, ¿no? Pasa esto, mucho movimiento, tenés que ir a trabajar, te chocas con todo el turismo, pero bueno, al que le gusta, hay gente que le gusta y está perfecto. Yo les muestro cómo es acá. Obviamente, si hablamos de precios, sabemos que es una de las ciudades, por no decir la ciudad más cara de Europa. Por lo tanto, todo lo que quieras hacer, comprar y moverte acá va a ser más caro que en otra parte, ¿no? Tiene la fama y es así, no solo la fama, ¿no? Tiene la fama y verdaderamente así es. Extremadamente caro, y les voy a ir mostrando acá las calles cómo es y todo esto. Vamos a tener que cruzar por allá para que vean cómo son las calles acá. Tienen
hay mucho tranvía, hay mucho subte, mucho tranvía, mucho transporte público, eso sí, está bien conectado. Tenemos tranvía que ahora les voy a mostrar. Ahí está el tranvía, están las vías ahí en la calle, claro, ahí está el tranvía. Y me va a agarrar el tráfico. Bueno, les muestro un poquito así, son las calles de Milán, en la parte céntrica. Como ven, allá tenemos el Duomo, acá tenemos el transporte, la metro, como le dicen acá, la metro, que es el subte, vendría a ser. Y bueno, edificios históricos, las calles de Milán son así. Acá tenemos la vía. Por acá pasa uno de los tranvías, uno de los tram. Y ven la cantidad de gente que circula. Esto para mí está bien, 1 o 2 veces al mes y nada más. El que me sigue sabe que a mí me gusta más la tranquilidad que el movimiento así, ¿no? Pero si querés pasear, querés comprar, querés conocer, está bien, está bien. Hoy vinimos a dar un paseo y aprovecho también a hacerles un video, a mostrarles cómo es acá, primera mano, cómo es la movida acá en Milán y cómo se vive, ¿no? Vamos a cruzar, que no venga el tranvía porque, bueno, no te avisa. Tenés que mirar bien cuando cruzás la calle, ¿no? Y bueno, ven todo el mundo de gente que hay acá, lleno de restaurantes, prácticamente la hora de comer, son las 11:30 de la mañana. Acá los italianos empiezan a comer, comen a las 12. Y los turistas veo que también están acercándose para comer en los restaurantes. Obviamente todo lleno. Los precios, ahora les voy a mostrar también, pero no son muy elevados. Si tenés que comer una vez acá, no son muy elevados. Pero obviamente sí son más elevados que donde vivo yo, por ejemplo, ¿no? En ciudades más chiquitas o pueblos. Tenés opciones de todo tipo. Tranvía antiguo y pasó uno moderno. Esta es la parada. Acá te indica. Podemos encontrar todo tipo de vehículos. Por ejemplo, Tesla. Tesla está lleno, ¿por qué? Porque acá no se puede circular, por ejemplo, con motores antiguos, digamos, con Euro 4, Euro 3, esos motores que son bastante contaminantes. Para circular acá en el centro tenés que tener un auto relativamente nuevo, un Euro 5, Euro 6, no sé bien, déjenme en los comentarios si ustedes saben bien qué tipo de vehículo tenés que tener, porque no solo eléctrico, también puede ser un auto diésel o naftero, pero que sea relativamente nuevo con baja emisión. Si no, no está permitido circular acá en el centro, por lo menos lo que es el radio central de Milán. No puedes circular, por lo tanto, si tenés un autito medio viejito, vas a tener que dejarlo por ahí y venirte en un transporte público, ¿no? Yo no tengo auto, no tengo ningún tipo de auto, ando en transporte público. Mucho turista, mucha compra, están todo el mundo gastando plata comprando. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Miren, estoy acá en el metro, abajo, y miren lo que han puesto, el sistema que tiene acá para que no salten porque se colaban todos, ¿no? Hace un tiempo que no vengo por acá y no estaba este sistema así. ¿Ven? Todo cercado para que no puedas, de ninguna manera puedas saltarte el molinete. No debería suceder esto, pero bueno, es lo que hay. Los baños del metro de Milán. Obviamente, mirá cómo es. Tenés que pagar y claramente se te abre la puerta acá. Medio, nunca lo probé esto, pero onda que si falla te quedas encerrado acá, ¿no? Mirá cómo es.
Para el que no sabe le muestro, ¿no? Esto todo un sistema, porque acá te cobran en todos los baños, pero este es un sistema, digamos, automático que tiene acá el metro de Milano. Vamos a entrar, vamos a ver qué pasa, porque nunca lo probé, vamos a ver si funciona esto. Bueno, vamos a meter la moneda. Estamos dentro, es así. Y ahora estoy saliendo del metro y vas a ver una de las mejores salidas del metro del mundo. Venís en el metro, salís del metro, todo muy bien. Agarrás la escalera esta. Agarrás la escalera, vas saliendo y ahí tenés el Duomo di Milano. Mira lo que es eso. Decime si no es una de las mejores salidas del subte del mundo, del metro en este caso. La galería Vittorio Emanuele II. Y acá el monumento. Frena para que crucemos. Nos dio paso y ahí sigue el camino. Mini special, linguini al... No sé qué dice ahí. La letra no la entiendo, ¿eh? 39 euros todo eso. Vino, agua, café. Acá los autos son... Los taxis son generalmente eléctricos. Y las calles están así, ¿no? Ya puedes ver. Todo empedrado, pero bastante desparejo, ¿no? Para que se den una idea, miren. O sea, la suspensión del auto va a tener algunos problemas en poco tiempo si andas por estas calles en Milano. Así son las calles internas, acá, bueno, gente revolviendo la basura, no es común, pero hay. Siempre tenemos disponibilidad ahí para algunos comentarios que surgen. Menos mal que no hay nadie, ¿eh? Este en bicicleta, mira por dónde quiere pasar. Allá al fondo está el Castello Sforzesco, en el medio de la calle, no hay que hacer esto, pero bueno, para que vean, uy, se largaron los autos. El Castello Sforzesco, claramente, muy importante en Milano. Vamos a esquivar un poco la gente por acá. En la calle. No es muy común ver así a gente en la calle, pero hay. Yo he visto más en Roma por ahí. He visto un montón en Roma, generalmente. La vez que paso por Roma encuentro. Acá no he visto tantos, pero bueno, hay. Y como no podía ser de otra manera, mirá lo que tengo acá. Churros con dulce de leche, en pleno Milano, ¿eh? Churrito con dulce de leche, churros argentinos porque el loco que los vende allá. Ahí está el Duomo y ahí están el que vende los churros. Ahora vamos a pasar por ahí. Voy a degustar el churro. Mirá lo que es esto. No, tiene una pinta. Está calentito, ¿no? Está calentito, ¿no? Un enchastre me estoy haciendo, pero
abstinencia de dulce de leche y esto, la verdad que el que los vende, el que estaba ahí en el puesto, es italiano, pero dice que el jefe es argentino. Los churros son argentinos, con dulce de leche. Así que el que anda por acá por Milán y se quiere comer un churrito con dulce de leche, acá está, impresionante. Qué calor, gente, qué calor. Y para eso, una birrita para refrescar y luego seguir viaje. Les quiero contar que si bien Milano es una ciudad caótica, una ciudad que tiene mucho movimiento, que lo tiene todo, por supuesto, que tiene sus pros y sus contras, bueno, como toda ciudad, pero aparte de tener todo ese conjunto de mucho transporte público, mucho movimiento, mucha gente, mucho ajetreo, bueno, también está la posibilidad de tener un poco de verde, y como es el caso de esta ciudad que tiene un montón de parques, un montón de lugares donde uno puede ir y estar en contacto con la naturaleza. Muchas veces que uno busca ese contacto, no solo todo cemento, sino también algún árbol, alguna plaza, un parque, un poco de verde, de flores, más ahora en esta época. Bueno, acá estoy en una pequeña plazoleta, vendría a ser, entre unos edificios. Es un pequeño jardincito que hay acá y uno puede sentarse a descansar un rato y tener un poco de sombra, que a veces está bueno esto, ¿no? También para contrastar un poco con lo que es el movimiento de lo que sería una gran ciudad como es esta. Cuando le digo que tiene verde, me refiero a que tiene bastante, ¿no? Hay lugares que son muy muy tranquilos, como este que estoy pasando ahora, que está cerca de Corso Venezia. Mucho verde acá, muy tranquilo, y estamos cerca de Corso Venezia. Acá hay bicisendas, senda peatonal, si lo ven, muy tranquilo, a pocas cuadras del caos, ¿no? A esto me refiero cuando le digo de los espacios verdes. Y acá estoy entrando a un parque muy grande donde se encuentra el planetario acá y un museo, y les voy a mostrar ahora cómo se ve. Bueno, un montón de árboles, hay un poco de basura que han dejado tirada, algunos turistas o no turistas, pero personas seguro. Tenemos mucho verde, como ven, es una especie de Palermo, para que conoce Buenos Aires, el Rosedal de Palermo. Bueno, el interior, algo similar. Incluso tiene un planetario que está acá atrás. Ahí atrás está el planetario. Muchos bancos para estar acá. Hay gente, pero parece tranquilo. Espero que les haya gustado la parte que les mostré de Milano. Siempre que pueda les voy a ir mostrando un poco más de las zonas donde voy transitando. Y este es una de las que transito con alguna frecuencia, por lo tanto quería mostrarles esta parte, esta zona, algunas cosas de acá de la ciudad de Milano y cómo se vive, ¿no? Porque si bien sabemos que acceder a una vivienda es bastante costoso, hay opciones que no son imposibles. Obviamente hay que tener suerte, mucha suerte, porque si no, ahí sí que es imposible. Pero buscando puede haber opciones, y esto lo digo porque sé que hay muchas personas que me ven, que quieren venir a Milán, que quieren venir a vivir acá, ver cómo es. Y bueno, es así como les mostré. Ahora estoy en una parte más interna, ¿no? Siempre cerca de Porta Venezia, que es una zona, a mi entender, que está buena. Díganme los que conocen más que yo, porque no he vivido por acá, sí he transitado nada más. Y lo que conozco de acá está bastante lindo, bastante bueno.
Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que me quieran hacer, la pueden hacer en los comentarios. Como siempre, trato de responder a todos. Pueden darle like y compartirlo con alguien que le pueda llegar a interesar este contenido. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.